Primeros gobiernos independientes. En 1824, el primer gobierno republicano se establece después del fusilamiento de Agustín Iturbide, con el nombramiento del primer presidente constitucional de la República del general Guadalupe Victoria. En 1828, renovar la presidencia fue claro reflejo de esta crisis política. Los federalistas se hicieron en dos grupos, los moderados y los radicales. En 1829, el gran acontecimiento en el gobierno de Vicente Guerrero fue la invasión española a Guerrero. Nombró a Santa Anna como jefe de la defensa en la independencia. El 27 y 28 invasores desembarcaron una planta de Jerez. En enero de 1830, Anastasia Bustamante asumió la presidencia de México y nombró a Lucas Alemán ministro del Interior y de Asuntos Exteriores. Lo más significativo de su gestión fue la fundación del Banco Fomento de la Industria Nacional. En 1832, ante el temor de que la política de Anastasia Bustamante y Lucas Alemán tendieran a la centralización, poderes estatales y regionales apoyaron las rebeliones de Santa Anna. A finales de 1832, Bustamante renunció y políticos liberales como Zavala, José María y Valentín, por los que milicias federalistas desaparecieron. En 1833, la imprenta de Galván publicó la disertación y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticas. Se estableció la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de Federación. 1834, antes de las discusiones en el Congreso sobre la disminución de que los privilegios y fueros del ejército, las faciales se rebelaron en mayo. En 1835, Santa Anna retomó el poder, derrotó las reformas liberales y expulsó a Gómez y a Farías de su cargo en 1835. El Congreso redactó las 7 leyes de Washington. 1836, bajo la protección estadounidense, declararon la independencia. El 22 de abril de 1836, los rebeldes tejanos sorprendieron al ejército de Santa Anna. En 1837, Andrew Jackson brindó a los insurrectos al proveerlos con armas y efectivos y reconocer la independencia en 1838. La Armada francesa, al mando del almirante Basocho, bloqueó el puerto de Veracruz en marzo de 1837. La Armada procedió a bombardear. En 1841, los comerciantes extranjeros apoyaron a los generales México Párez de Gabriel, Valencia y Antonio de Santa Anna a desconocer la autoridad del presidente. En 1843 hubo elecciones en las que Santa Anna resultó ganador, al mismo tiempo que el Congreso era ocupado por federalistas. En 1844, Santa Anna intentó disolver el Congreso. John Fremont publicó un diario de un viaje en el que se refería a las enormes riquezas de aquellas tierras y en la defensa de México. 10 de noviembre de 1845 comisionó a John para negociar con México la cesión de Nuevo México y California. 11 de mayo de 1846, Paul declaró la guerra. Antonio López de Santa Anna abandonó el exilio de La Habana y llegó a México. En febrero de 1847 estalló una rebelión en contra de la medida gubernamental. Los invasores conquistaron la capital el 15 de septiembre. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado en febrero de 1848. Los indígenas de la Sierra Gorda de Sicho se levantaron en armas. En julio de 1852, José, antiguo coronel de la Guardia Nacional, se levantó en contra del gobierno de Mariano Aristas. Santa Anna asumió el poder en abril de 1853 con el apoyo de liberales. Marzo de 1854, varios oficiales descontentos con Santa Anna, encabezados por Ignacio Comonfort y con el apoyo de cacique guerrero Juan Álvarez. En 1855, estalló en San Luis Potosí otra revolución contra el gobierno de Santa Anna. El 17 de agosto de 1855, Santa Anna renunció a su cargo y se marchó al exilio. En 1857, los diputados, entre los que se encontraban antiguos liberales como Valentín Gómez Farías, debatían la Carta Magna, que se promulgó el 5 de febrero de 1857. Las tropas se encontraban en México por el general Félix Zuluaga. 1858, Junta de Notables destituyó a Félix Zuluaga por el general Miguel Miramón. En febrero de 1859, Juárez trasladó su gobierno a Veracruz y Miramón inició el sitio al puerto.
Para diciembre de 1860, los conservadores se encontraron en plena decadencia. En 1861, Benito Juárez entró triunfalmente a la Ciudad de México. Expidió un decreto en el que se declaró la moratoria por 2 años para el pago de la deuda externa. En 1863, de marzo, los franceses se pusieron en Puebla bajo sitio. Maximiliano promulgó el decreto del 3 de octubre de 1863. En abril de 1864, con la de Napoleón III y los conservadores mexicanos, Maximiliano renunció a los derechos de la corona. El 10 de abril se celebró el Tratado de Miramón. En 1866, la situación se volvió favorable para Juárez y los republicanos. Antes había separado una crisis política con motivo de la alternancia a la Constitución. El 15 de mayo de 1867 se rindió el general Escobedo, Maximiliano, Mejías y Miramón. Fueron fusilados. Benito Juárez regresó a México. En 1870, con el fin de lograr la reconciliación de Juárez, concedió la abstenencia a... En 1871, Porfirio Díaz En 1872 fue la muerte repentina de Benito Juárez, el 1 de julio de 1872. En 1873, la inauguración de la línea del ferrocarril México-Veracruz, y Lozada fue capturada y fusilada. 1876, los observadores, los de Porfirio Díaz y las nuevas elecciones se rechazaron. En 1877, ante la prisión política de Iglesias y la militar de Díaz, Lerdo de Tejada renunció.